Bienvenidos al cuarto video sobre los arbovirus. En este video trataremos acerca del virus Zika. El virus Zika pertenece a la familia Flaviviridae, es transmitido por los vectores Aedes aegypti y Aedes albopictus más frecuentemente. El virus Zika fue descubierto en el año de 1947 en el bosque Zika en Uganda, en el cual se estaba experimentando con los monos rhesus para dengue y encuentran un mono infectado con este virus que empieza entonces a caracterizarse y se encuentra que el Aedes africanus es el vector responsable de la transmisión. Ya para 1954 es la época en la cual se detectan los primeros humanos afectados por el virus y se encuentra aislado entonces de Nigeria. El virus en 1956 se observa ya presente en mosquitos diferentes al Aedes africanus y entonces ya se encuentra la presencia en el Aedes aegypti y la transmisión hacia monos y roedores. En 2007 entonces ya se puede evidenciar la transmisión de estos Aedes aegypti hacia otros huéspedes humanos y entonces empieza el virus a salir y a migrar, salir de África, entra primero a las islas en Micronesia, luego en 2013 se disemina hacia otras regiones geográficas como son las Islas Cook, Nueva Caledonia, la isla de Pascua, donde se observa un 11% de la población afectada. Ya para 2015 se encuentra la infección diseminada o que llega a Brasil, donde empieza a reportarse millones de afectados. Es en Brasil donde además se muestra o se da la alerta por la aparición de niños que nacen con microcefalia de madres que habían estado expuestas a esta infección por el virus Zika. En octubre de 2015 el virus llega a Colombia y empiezan a presentarse los primeros casos. La epidemia avanza rápidamente, se disemina hasta 31 países de América y en Colombia durante la época de la epidemia se pueden reportar 103.955 casos, de los cuales algunos fueron confirmados por laboratorio y otros por síntomas clínicos. Esto, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, se cree que existieron muchos más casos que no fueron reportados o que no fueron diagnosticados. Hay que tener en cuenta que hay un gran porcentaje de individuos que pueden presentar infecciones subclínicas sin síntomas, siendo estos epidemiológicamente importantes porque están implicados incluso en la transmisión sin conocer que están infectados. Vemos entonces en el mapa que nos presenta el Ministerio de Salud los territorios que fueron afectados por el virus del Zika y cuáles fueron las recomendaciones para tratar de evitar estos mecanismos de transmisión, siempre unos mecanismos orientados hacia el control del vector. Inicialmente entonces decimos que el virus Zika va a generar una manifestación aguda relacionada con fiebre, artralgias, malestar general, inyección conjuntival. Las manifestaciones de conjuntivitis son muy frecuentes en virus Zika y es un signo típico para la diferencia con otros tipos de virus. Vemos entonces que hay fiebre alta, puede haber un rash en piel, dolores musculares, artralgia, dolor de cabeza, en algunos casos manifestaciones gastrointestinales y la manifestación de conjuntivitis. Inicialmente eso era lo que se conocía del virus, pero empiezan a aparecer ciertos casos de algunos desórdenes neurológicos. Se encuentra entonces microcefalia y Guillain-Barré. En Colombia, además de Brasil, empiezan a aparecer también un incremento de las microcefalias relacionadas con las pacientes que durante el embarazo habían estado infectadas por el virus Zika. Y se encuentra una relación importante en ciertos estudios en los cuales el Zika tiene cierta predilección por tejido neurológico y además puede atravesar placenta. También se reportaron varios casos de Guillain-Barré y se hizo un estudio aquí en Colombia, en la Universidad del Valle, en el cual encontraron que los casos de Guillain-Barré se dispararon
y estaba muy relacionado con la epidemia y el avance de la epidemia de los casos de virus Zika, encontrando una correspondencia entre las dos. Recordemos que en el síndrome de Guillain-Barré se generan células que van a generar una respuesta autoinmune con manifestaciones neurológicas, y el Zika puede ser un virus que puede generar anticuerpos y células de reacción cruzada frente a estos antígenos de la mielina, generando estas manifestaciones neurológicas. En resumen, de todo lo que trabajamos en los arbovirus, hay que tener en cuenta que estos son virus transmitidos por insectos vectores que se reproducen normalmente en aguas estancadas, por lo tanto el control del vector va a ser muy importante para el control de la infección. En el caso del virus dengue, es un virus que va a generar unas manifestaciones febriles muy agudas, que tenemos 4 serotipos de dengue, y eso quiere decir que nos podemos infectar hasta 4 veces por dengue, que vamos a pasar por 3 fases: la fase febril, la fase crítica, donde hay efervescencia y pueden haber signos de alarma o pueden no haber signos de alarma. Si no hay signos de alarma, el paciente pasa a la fase de recuperación, pero si se presentan signos de alarma, el paciente podría evolucionar a la fase de dengue grave. Es muy importante entonces en los pacientes en los que se sospecha de dengue hacer el diagnóstico. Recordemos que si vamos a detectar antígeno viral dentro de los primeros 4 días, si vamos a detectar anticuerpos tienen que haber pasado por lo menos 4 días, y debemos entonces monitorear siempre el paciente para estar pendientes de si desarrolla o no signos de alarma, y en las serologías siempre hacer la confirmación con las pruebas pareadas. El virus de la fiebre amarilla genera también una manifestación muy aguda, tenemos un solo serotipo y tenemos vacuna, y pasa también por 3 fases: la fase aguda, fase de remisión y la fase de recuperación en algunos pacientes, o la fase de intoxicación en otros pacientes que van a complicarse. Y esa fase de intoxicación depende mucho de la calidad de la respuesta inmunológica. En el caso del virus Zika, decimos que genera un síndrome febril agudo con inyección conjuntival, manifestaciones de malestar general, algunas artralgias, y que las complicaciones se relacionan más con algunos daños neurológicos en el feto relacionados con microcefalia. También existen otras manifestaciones que se han relacionado poco frecuentes, como calcificaciones intracerebrales, entre otras, y además la posibilidad de complicación hacia un síndrome de Guillain-Barré. El virus del chikungunya afecta principalmente las articulaciones, genera manifestaciones febriles con artralgias que son muy dolorosas, muy incapacitantes y que pueden persistir hasta 2 años después, debido a que el virus puede hacer persistencia viral, teniendo tasas de replicación que son menos fuertes o menos potentes que durante la infección aguda, pero que mantienen los procesos dolorosos. Y en algunos pacientes que tienen predisposición genética podría ser un activador de los mecanismos de autoinmunidad o artritis reumatoide. Hasta aquí entonces trabajamos con los arbovirus. Muchas gracias.